Buen día, bienvenidos. Clase de yoga, clase de Raya Yoga. Otra charla más encaminada a aprendizajes sobre la meditación. La intención es que este conocimiento nos permita tener bases sólidas para cuando practiquemos la meditación, lo hagamos con control, con conocimiento, pero también con control, para que sepamos en qué nos estamos moviendo, cómo nos estamos moviendo y qué hacer con las circunstancias que se presenten. Antes las pláticas habían sido sobre las bases de la Ashtanga y entonces tener todo un sustento. Siempre es necesario tener presente que llama mi correcto comportamiento hacia adentro, ni llama llama mi correcto comportamiento hacia afuera, ni llama mi correcto comportamiento hacia adentro. Asanas, sin esfuerzo, las posturas. Pranayama, respiración, control de la energía. Pratyahara, interiorización, control de los sentidos. Dharana, la concentración. Dhyana, la meditación. Y Samadhi, la iluminación, son los pasos a seguir. Los primeros pasos de la Ashtanga, los primeros 5 pasos de la Ashtanga son para la vida cotidiana, no solamente para cuando nos sentamos. De hecho, para cuando nos sentamos a meditar, no son lo necesario. Son los que hemos estado utilizando durante las 24 horas de los días. Incluso cuando estamos dormidos, volvemos habitual. La no violencia, la verdad, la vamos entendiendo desde lo consciente, lo vamos llevando a lo subconsciente. Y entonces, incluso cuando estamos dormidos, nuestra forma se adecua, se adapta a yama, a niyama, asana, a pranayama, a pratyahara. Habíamos platicado de eso. Había tenido una charla sobre la realidad, qué es la realidad, cómo nosotros podemos llegar a moldear aquello que consideramos nuestro entorno. Una plática también sobre la imaginación, el verdadero poder de la imaginación y cómo la imaginación es el lugar en donde se moldea. Y ahora esta charla está encaminada hacia las emociones, porque las emociones junto con los pensamientos se convierten en uno de los distractores más grandes. Y no solo eso, los pensamientos son distracciones. Los pensamientos, como en otra plática había surgido, son el lugar de las distracciones, los principales creadores de distracciones. Pero las emociones, además de distraer, trastornan. Las emociones pueden crear un cambio, modificar incluso el cuerpo, el mismo cuerpo. Nosotros podemos conscientemente moldear la realidad. Las emociones también lo hacen. La cuestión con las emociones es que casi siempre lo hacen sin que nosotros seamos conscientes. Una persona que suele enojarse y que se identifica a sí mismo con esos enojos, está moldeando su entorno de forma inconsciente, creando la realidad que le rodea, siempre en función de cómo se está enojando, de cómo manifiesta su existencia, identificándose con esa emoción. Y las emociones como el enojo trastornan físicamente, químicamente y energéticamente. La mayoría de las enfermedades nosotros mismos las creamos y puedo hablar de enfermedades de cualquier dimensión, de cualquier tamaño, de cualquier tipo. Enfermedades como el cáncer, la mayor parte de sus orígenes vienen con una raíz emocional, no solo del enojo, también de la frustración, de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad. Emociones que si no tenemos conciencia y conocimiento y control sobre ellas, van a empezar a mermar nuestro cuerpo, nuestro estado físico,
nuestros pensamientos mm, conduciéndonos al malestar y conduciéndonos a la enfermedad. Cabe aclarar y quiero dejar eh, muy transparente un punto, y es que todo lo que platico, todo lo que trato de compartirte, independientemente de que esté fundamentado o esté sostenido con algunas enseñanzas, o que sea con, una serie de conclusiones a las que he llegado, y no solamente concluyéndolas mentalmente, sino habiéndolas experimentado físicamente, son solamente una opinión, son solamente una parte de toda la verdad. Puedo en algún momento yo considerarlo mi verdad, pero no necesariamente tiene que ser tu verdad y no necesariamente es toda la verdad. Si es útil, las ideas son de todos, las ideas siempre han estado ahí, no son nada nuevo, todo existe, todo siempre ha existido. Lo único que hacemos es elegir de entre todo lo que existe y entonces usarlo. Recuerda, el gran poder de la imaginación, el verdadero poder de la imaginación. Elegir de entre todo lo que ya existe y utilizarlo. Y si lo sabemos usar, entonces nos puede ser tan útil que nos permita crecer y evolucionar. En este caso, con las emociones, sanar. Las emociones son una reacción, las emociones son una consecuencia, el efecto de algo, causa y efecto. Una circunstancia crea un viaje y ese viaje va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia en específico, en estos ejemplos, es una emoción, una circunstancia, el trato entre personas, una relación, una respuesta, cualquier cosa crea un evento y ese evento tiene una consecuencia emocionalmente en alguien y esa consecuencia puede llegar a ser una emoción. Si yo veo a una persona castigando a otra persona, me va a crear, si lo permito, me va a crear una emoción. Si me identifico con cualquiera de esas dos partes de esa relación, mi emoción va a cambiar. Si me identifico con quien está castigando, mi emoción es una. Si me identifico con quien está siendo castigado, mi emoción va a ser otra. Si yo me identifico con las emociones, esa emoción va a tener un efecto en mí. Desde el punto de vista de la meditación y del meditador, como una persona que trata de comprender, la intención es no engancharnos con el evento para que el evento no tenga un efecto emocional en nosotros. Y si tiene un efecto emocional en nosotros, entonces necesitamos comprender la emoción, evitando identificarnos con la emoción. El enojo, porque me refiero al enojo y ejemplifico con el enojo porque es recurrente en casi todas las personas y es una de las causas, una de las mayores causas de enfermedades físicas, de cómo se somatiza una emoción y se convierte en una enfermedad física. Y me refiero también al enojo porque creo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es muy, no difícil, pero sí ha sido complejo el acercamiento al trato con el enojo, y entonces ha sido difícil llegar a una solución o darle una solución a quien está padeciendo constantemente de esa emoción. Desde mi perspectiva, cuando se le enseña a las personas a manifestar su emoción, a dejar que su emoción fluya, para que puedan expresar la emoción y de esa forma liberarse, creo que no es lo más eficiente. Probablemente sea un método y probablemente sea un método útil, pero creo que no es lo más eficiente. Creo que es una forma mecánica de trabajar con las emociones y se queda corta. Creo que el camino es comprender la emoción. Lo voy a tratar de aterrizar con un ejemplo. Si un papá o una mamá está regañando a su hijo porque su hijo está teniendo un episodio de berrinche, está haciendo un berrinche y el niño está en un estado profundo de enojo y el papá le regaña,
entrando en el mismo estado, la conclusión va a ser exacerbar las emociones. Si se le dice al niño, ok, expresa tu enojo, saca tu enojo, grita todo lo que quieras, ponte a golpear, entonces el niño lo que va a hacer, más allá de liberar su emoción, va a ser identificarse con un permiso con esa emoción. La metáfora aquí es, el niño somos nosotros y el papá, la mamá también somos nosotros. El niño es nuestro enojo. La libertad que le demos al enojo es la educación que le estamos dando a ese niño. El ejemplo o la forma que quiero utilizar en el ejemplo es siendo papá o siendo mamá, observando al hijo o a la hija haciendo un berrinche, más que actuar inmediatamente para tratar de o controlar el berrinche del niño o ayudarle a exacerbar su berrinche con la idea de que libere esa carga, la idea es entender por qué está teniendo el berrinche. Desde el punto de vista del meditador, a las emociones no hay que dejarlas o no hay que aventarlas o no hay que exacerbarlas, hay que comprenderlas. Porque meditar es comprender. El principio de la meditación, la enseñanza de la meditación es, se medita para poder comprender. Si uno utiliza la meditación observando sus emociones, sus propias emociones, observando yo mis propias emociones, lo que hago es comprender mis emociones. Como meditador no me doy rienda suelta para liberar el enojo. Lo que hago es observarlo. ¿Quién observa? La conciencia, el chit. La mente es la que entra en el estado de crisis con las emociones. La mente es el niño, la mente es este niño o esta niña que está haciendo berrinche porque el ego le está inflando. No me es útil como meditador ni permitirle a la mente doblegarse a la emoción, ni permitirle al ego tomar el control. Lo que hago es observarlo, entenderlo, y entendiéndolo, entonces, manejarlo, controlarlo. El control viene de una forma natural, no es un control a través de una acción. El control viene de una forma natural con la comprensión. Comprender el origen de una emoción me permite ver la verdadera naturaleza de aquello que está originando la emoción. Y entonces la comprensión me permitirá decir, no vale la pena, no es tan grande, no es algo tan importante. Si lo viéramos como una olla de presión, la emoción es el agua que está dentro de la olla de presión. El evento que está creando la emoción es el fuego, y el fuego cada vez es más fuerte. Si comprendemos entonces el fuego y eliminamos el fuego, la presión va a bajar. No queremos que la presión se libere, queremos que desaparezca la presión. Comprendiendo la emoción, quitamos la presión, desaparecemos la presión porque desaparecemos el origen. Desaparecemos el fuego, la presión va a bajar. Y entonces, en lugar de necesitar liberar la presión de un elemento que está a todo lo que da, de forma natural va a desaparecer esa carga que estábamos creando. Lo voy a aterrizar desde la conceptualización de la meditación. Quien medita comprende. Quien comprende pone atención. Si le ponemos atención y nos liberamos de la carga de pensar, yo tengo la razón y mi razón es la única válida y la única que le da sentido a todo, y nos permitimos comprender, hay muchas más, hay millones, cantidades infinitas de razones y todas son igual de válidas. Entonces, mi propia razón no es tan importante y sobre todo no vale tanto la pena crear una emoción tratando de sostener mi razón. Eso es un principio de entender, de comprender. Si yo empiezo a comprender, vuelvo al ejemplo de ver a dos personas, una castigada y otra castigando. Si comprendo a ambas
y comprendo porque me pongo en los zapatos de ambas. No importa si están en lo correcto o es incorrecto, correcto o incorrecto son juicios de valor que funcionan de acuerdo a criterios y por ahora no es nuestro camino ni es útil. En algún momento quizá podamos explorar lo correcto y lo incorrecto y será más bien desde el Dharma o el Adharma, lo que es y lo que no es. Eso es otro camino, eso es otro tema. Ahora, entendiendo, comprendiendo, poniéndome en los zapatos de uno y poniéndome en los zapatos de otro, entonces puedo ver que uno tiene su razón y al comprender que tiene su razón, desaparezco el evento que está creando presión en mí. Estoy quitando el evento que me está haciendo enojar y entonces bajo mi presión. Si me coloco en los zapatos del otro y entiendo también sus razones y sus motivos, también voy a desaparecer el evento que está creando presión en mí, creándome una emoción. Si yo comprendo, que es el principio de meditar, comprender, si yo comprendo, entonces las emociones ya no tienen el poder que tenían, las emociones ya no tienen la razón que tenían, las emociones ya no tienen el origen que tenían. Y así puedo ir explorando y explorando hasta ir encontrando los orígenes que me permiten entender si vale o no vale la pena enojarse. Al final, yo estoy seguro que nada vale la pena como para enojarse. Y eso se va convirtiendo en un hábito. Y eso se va creando como hasta en una identidad o parte de una forma de identificarse uno consigo mismo. A veces uno crea identidades y se las cree. Creamos identidades con nosotros mismos y nos las compramos. Y muchas veces esas identidades que adquirimos y de las que nos apropiamos tienen que ver con las emociones. Identidades como soy muy enojón o soy muy emocional y por todo lloro o, o todo me entristece. eh, y la forma de expresarlo es que yo soy así y siempre me entristezco y todo me entristece y no lo puedo cambiar porque soy así. Esa forma de etiquetarnos, esa forma de adquirir identidades, comprar identidades y adueñárnoslas, es una falacia, es una ilusión. No somos esas identidades. Es como pensar, yo compro X traje y yo soy ese traje. Y siempre me voy a ver con ese traje. Y si no tengo ese traje, entonces no soy yo. Es lo mismo. Todas las identidades o todas las características que nos adjudiquemos son simplemente trajes que nos ponemos en algún momento, pero no somos nosotros mismos. Y si empezamos a comprender eso, entonces podemos empezar a liberarnos de esos trajes, de esas identidades y de esas emociones. Por supuesto hay emociones que nos son útiles y emociones que surgen de una forma natural cuando sentimos que nos estamos nutriendo o nos estamos acercando a aquello que estamos buscando. Cuando meditamos y cuando nos acercamos al silencio y en ese silencio percibimos nuestra liberación de la mente, nuestra liberación de los pensamientos y de las emociones, se siente mucha alegría, se siente dicha. En sánscrito el término que identifica la dicha es ananda. En sánscrito y en las enseñanzas, Satchitananda es ese momento en que logramos la identificación, o más que la identificación, la comprensión de la libertad, de la liberación de la mente, de la liberación de los pensamientos, de la ligereza que
se experimenta cuando nos percibimos como un ser consciente. El ser consciente es Chit. Cuando entendemos y cuando consideramos que eso que estamos comprendiendo es cierto, lo que es cierto es la verdad, Sat es la verdad, lo que es cierto, Sat, lo que es la verdad, Sat, lo entendemos siendo conciencia Chit, entonces surge la dicha, Ananda. Cuando meditamos se siente mucha felicidad. Si estoy tratando de meditar y mi mente está dando vueltas con pensamientos que me distraen y esos pensamientos me llevan a eventos que me enojan o me entristecen o me crean ansiedad, entonces ahí puedo comprender, no estoy meditando, estoy pensando y estos pensamientos están creando emociones y esas emociones me hacen sentir mal. Si estoy meditando y me libero de los pensamientos y de pronto me siento tan bien que siento alegría, entonces puedo considerar esto es meditar, esto es estar meditando. Lo fantástico de llegar a esos puntos o de acercarnos a esos momentos en que la meditación nos deja entender la liberación es que eso se va incorporando en nosotros y no solo sucede cuando estamos meditando. Se convierte en algo cotidiano, se convierte en algo de 24 horas. Por eso te decía que la no violencia, la verdad, la compasión también se experimenta cuando estamos soñando. Ya se vuelve algo nuestro, ya se vuelve nuestro hábito, nuestra forma de ser, nuestra identidad o aquello con lo que nos damos cuenta que al suceder tiene sentido. Nos hace sentir bien, nos hace experimentar alegría, dicha, bienestar, nos permite comprender y tiene sentido. Y entonces todo esto es el fundamento para comprender que las emociones que son tóxicas o las emociones cuando llegan a un grado tóxico pueden ser controladas si son comprendidas. La tristeza que lleva a la depresión puede ser comprendida. La tristeza que lleva a la depresión desde el punto de vista del meditador o de la meditación no se va a sanar con medicamentos, no se va a sanar con medicamentos que trastornen la química del cuerpo o del cerebro, se va a sanar, se va realmente a sanar cuando se comprenda la verdadera naturaleza de aquello que nos está llevando a la tristeza. A veces nos enganchamos con una situación y le damos una dimensión gigantesca, a tal grado que consideramos, me rompió, esa situación me rompió y me hizo sentir una tristeza y me engancho con la tristeza y cada vez le permito más a esta tristeza apoderarse de mí y esa tristeza empieza a cambiar, a trastornarme. Al principio te decía, las emociones nos pueden trastornar físicamente, orgánicamente, creando incluso enfermedades que pueden llegar a ser terminales. El miedo nos puede matar. Si las emociones exacerbadas y emociones que se convierten tóxicas se mezclan, si yo estoy en un estado de depresión y a ese estado de depresión por tristeza le permito de entrada al miedo, entonces se van a empezar a mezclar el miedo y la tristeza y me van a ir destruyendo. Si en el miedo, si yo le permito existencia al miedo en mi vida por cualquier circunstancia y a ese miedo le añado porque le permito la entrada al enojo, entonces el enojo y el miedo se van a mezclar y eso me puede destrozar. ¿Qué hacer? Comprender, ir comprendiendo, ir explorando. Si uno solo no puede, entonces hay que buscar la ayuda, principalmente la ayuda de maestros que sepan y que comprendan la meditación. Mi perspectiva, mi opinión personal es, la meditación sana cualquier cosa. La meditación, acompañada además con el ejercicio físico, es capaz de sanar cualquier cosa. Cuando a una persona le dicen,
necesitas tomar medicamentos y tienes que dejar de hacer ejercicio. Le están, desde mi opinión, lo están conduciendo hacia un callejón sin salida. Y en ese lugar va a ser muy difícil lograr escapar. Lo más importante para ir encontrando salud e ir sanando es comprenderse a uno mismo, comprender los orígenes de aquello que nos trajo a este punto y ayudarnos con una herramienta poderosa que es el ejercicio. El ejercicio oxigena. La oxigenación nutre las células sanas viven de oxígeno. Si le quitamos el oxígeno y nos quitamos la oxigenación de nuestro cuerpo, una correcta oxigenación, le permitimos la entrada a los malestares y permitimos que una célula enferma se nutra y vaya contagiando a otras. Herramientas para sanar emocionalmente, lo que hacemos en el Hatha Yoga, cansar al cuerpo, de alguna forma ir destruyendo todo lo que nos está atando, todo lo que nos está anclando. El enojo, la tristeza, que es depresión, el miedo, la ansiedad, las crisis, todas las emociones que se han vuelto tóxicas y nos están contaminando, se rompen cuando hacemos ejercicio. El ejercicio, las posturas, la respiración, vence al cuerpo y vence destruyendo esas cadenas. Por eso una de las grandes enseñanzas del Hatha Yoga es que el Hatha Yoga destruye todo lo que nos estorba. El Hatha Yoga destruye todo lo que nos está anclando. El Hatha Yoga destruye los miedos, destruye los enojos. El Hatha Yoga destruye, como Shiva en su visión de Dios destructor lo hace. Ahí es cuando es importante comprender qué es la destrucción. Hay un momento en que necesitamos destruir las emociones, pero destruimos las emociones comprendiéndolas. Destruimos las emociones quitándoles su sustento, lo que las está inflando, lo que las está inflamando. Destruimos las emociones que nos atacan comprendiéndonos. Le quitamos el enojo a un niño que está haciendo un berrinche, entendiéndolo y sabiendo cómo acercarnos a él, enseñándole eso dentro de nuestra metáfora. Destruimos nuestro enojo, no alimentándolo para que salga, sino entendiéndolo y entendiendo sus orígenes. Destruimos las emociones que no son tóxicas, entendiéndolas, dándonos cuenta de su verdadero tamaño, de su verdadera dimensión y de cómo nosotros mismos las hemos ido inflando y acrecentando y nutriendo hasta que se han convertido en monstruos. En realidad no existen los monstruos, nosotros los creamos. El meditador puede empezar a ver con claridad todo eso. Y el meditador puede empezar a desaparecer a todos los monstruos y a todos los demonios, porque el meditador se conoce a sí mismo. Hay que acordarnos de aquella enseñanza que dice, quien se conoce a sí mismo no encuentra imposibles. Es cierto, quien se conoce a sí mismo no encuentra imposibles. Sanar de cualquier enfermedad no es imposible. Hundirnos en la enfermedad, permitirnos que la enfermedad nos vaya consumiendo sin hacer nada, entonces es irresponsable, sobre todo si sabemos que no hay imposibles cuando nos conocemos a nosotros mismos. ¿Implica esfuerzo? Es un esfuerzo si consideramos que nos cuesta trabajo, pero no es un esfuerzo si nos damos cuenta que lo único que necesitamos es liberar, soltar, dejar de aferrarnos a las emociones. No es necesario golpear cojines para liberar las emociones. No es necesario estar llorando y llorando y llorando para liberar la tristeza. Poco a poco, sé que no es fácil. También he estado por esos lugares. No es fácil. Pero el camino es este. El camino que te puedo compartir es este. Comprender las emociones.
verlas, aprender a meditar, aprender a encontrar el silencio y dejar de aferrarnos a ellas, dejar de pensar que son nosotros mismos. Un buen principio para esto es darnos cuenta que esas emociones no son nosotros. Esa emoción que puede estar atacándome no soy yo, no soy yo. Espero que esta charla te sea útil y que cuando medites. Ok, antes de terminar, un pequeño ejercicio. Cuando te sientes a meditar, identifica qué es lo que quieres conocer. Ya sabemos que meditar tiene que venir de estar en calma. Primero estar en calma, después lograr la concentración y estando en la concentración, practicar la meditación. Plantear una pregunta en la meditación como ¿quién soy? Es una pregunta muy compleja, es demasiado grande. Para quien empieza la meditación, plantearse una pregunta de ese tamaño puede ser demasiado confuso, demasiado imponente y no lleva a ningún lado. Pero hay otras preguntas que podemos hacer. Meditamos para comprender, entonces meditamos si es factible o es posible hacer una pregunta cuando estamos meditando sobre algo que queremos comprender. El ejercicio que te quiero proponer ahora es que te hagas una pregunta y esa pregunta no te la vas a responder tú. Esa pregunta no la va a responder tu mente y cada vez que tu mente quiera dar una respuesta, no le hagas caso. Pregúntate, ¿qué es el amor? Y aunque esa pregunta también, como quién soy, pues es una pregunta muy compleja, tiene una forma de acercarnos que es mucho más amable. Cuando estés meditando, pregúntate, ¿qué es el amor? Pero no te respondas con tu mente, siente. En lugar de responder con palabras, con pensamientos o con razonamientos, siente el amor. Cuando te preguntes qué es el amor y surja una respuesta, desecha esa respuesta. Siente el amor. Trata de enfocarte en sentir el amor. En alguna parte de tu cuerpo lo vas a empezar a sentir. A lo mejor llegan imágenes. Esas imágenes obsérvalas. Más que querer una respuesta, ve entendiendo el amor. No vas a entender el amor con respuestas que te dé tu mente. Vas a entender el amor con las imágenes que te vayan llegando, con las sensaciones que vayan surgiendo. Lo que quiero que empieces a considerar como el efecto de la meditación es cuando tú planteas una pregunta, observa lo que sientes. En esas sensaciones vas a empezar a hallar la comprensión, no la respuesta. No lo pienses como una respuesta. A tus preguntas no les llegan respuestas. A tus preguntas les llega comprensión. Espero sea claro este ejercicio. Espero te quede claro cómo acercarte. Y si no te queda claro y si no es claro el ejercicio, no te preocupes, no pasa nada. Irá saliendo, irá surgiendo. Por lo pronto creo que lo importante de esta charla era esta cuestión de entender las emociones y que nos sea útil, y espero de verdad que te aporte algo, este pequeño aprendizaje sobre cómo lidiar con las emociones. Te agradezco mucho tu escucha. Anjali Mudra, manos juntas en el pecho. Namaste.